Bendito Dios y Padre, en esta tarde, Señor, te damos gracias. Nos permites nuevamente reunirnos como pueblo tuyo, Señor, y poner, por supuesto, en el centro tu palabra. Lo más importante de esta reunión es escucharte, Señor, en tus ordenanzas, en tus mandamientos, en tu instrucción para nosotros. Danos un corazón entendido, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas, aplicando esta palabra, Señor, para gloria de tu nombre y para edificación de tu iglesia. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomamos nuestros lugares, amados hermanos. A veces quisiera hacer un examen en este momento a todos ustedes, a todos y cada uno de ustedes, haciendo unas preguntas simples. Y la primera pregunta es: ¿qué crees que es un cristiano? ¿O cómo crees que debe ser un cristiano? Y la segunda pregunta es: ¿qué crees de la iglesia de Jesucristo? O bien, ¿cómo crees que debe ser la iglesia de Jesucristo? A veces tengo la sensación de que habría tantas respuestas como personas estamos aquí. La semana pasada estaba leyendo el comentario, la pregunta y el comentario de alguien. Alguien preguntaba: ¿alguien me puede decir? Decía ella en su face, ¿alguien me puede decir qué es? Y así literalmente decía, tuneado. Y yo me quedé así, nunca había escuchado esa palabra de tuneado. Y entonces rápidamente responde ahí, lo que pareciera era un joven, porque estaban hablando de un cristiano. Esa es suelen decir los que conocen el idioma y lo defienden, ese es un barbarismo. Tunear viene del inglés tuning, o tune, que es afinar. Y hay personas que se dedican a personalizar autos, que es mayormente donde he visto, ¿no? O sea, les gusta arreglar, les gusta personalizar su auto, ¿no? Le cambian los rines, le cambian el color, le cambian los espejos, le cambian los asientos. Es decir, no hay otro automóvil como ese. Lo hacen a su gusto personal, eso es lo que se llama tunear. Bueno, eso es lo que es un barbarismo, porque el original, la palabra viene del inglés y ya lo adoptamos así en español, que es lo mismo que sucede con palabras como parquear, por ejemplo, ¿no? Parking es en inglés, que quiere decir estacionar, pero lo traemos de aquí, decíamos, y los paisanos que vienen de Estados Unidos y vienen aquí dice, parqueate la troca, ¿no? Entonces, algo así está sucediendo aquí. La cosa es que estaban hablando de un cristiano tuneado. Y entonces, más o menos, el concepto era así, que cada cristiano está personalizado, que no se pueden poner normas para decir, podemos medir a los cristianos y podemos analizar a los cristianos qué es lo que falta, qué es lo que sobra. Quien defendía esto decía, no nos metamos en Honduras, el cristiano debe ser personalizado, cada uno es diferente. Y yo me quedé pensando si eso era así, porque parece, hermanos, que sí existe esa idea entre nosotros, aunque no existe ese término, que cada uno de nosotros tiene su propia idea de lo que es ser cristiano. Y en la concepción de cada uno,
Cada uno piensa que es un cristiano en toda la expresión de la palabra. Pero eso también sucede con la iglesia. Cada uno tiene su propia definición de iglesia. Cada uno tiene su propio concepto de lo que es o debería ser la iglesia. Aquí también todos queremos tunear la iglesia. Todos queremos personalizar la iglesia. Hacerla como nosotros. Arreglarla como nosotros se nos dé la gana. No como salió de la fábrica. Le queremos cambiar, en esta visión metafórica, le queremos cambiar las llantas. Le queremos cambiar esas llantas con las que salió de la fábrica para ponerle llantas más anchas, más grandes, para que corra mejor. Hoy en día, gran sector de la iglesia se ha vuelto antidoctrinal. En el afán de querer hacer la iglesia tan personal, se ha olvidado de los parámetros. Y cada uno quiere hacer su propia iglesia basado no en la palabra, sino en sus propios sentires. Tan es así que hay iglesias cristianas de repente tan extrañas. Y la pregunta para nosotros es, ¿y nosotros qué modelo seguimos? Nosotros, ¿qué camino debemos seguir? Bueno, esta mañana comenzamos mencionando la importancia de mantenernos como una iglesia reformada y lo que eso significa. Esta mañana mencionamos en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, versículos 31 y 32, que el Señor dice: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y luego conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hace muchos años conocí a un hermano que era anciano gobernante de una iglesia. Años después lo volví a ver y ya era pastor. Lo habían ordenado pastor. No sé cómo lo hizo, pero ya era pastor. Pero cuando todavía no lo era, una vez estábamos platicando y de repente salió a colación este tema de que en la misma palabra se apoyan los que defienden, por ejemplo, una doctrina como la predestinación, y en la misma palabra se apoyan aquellos que están en contra de la predestinación. En la misma palabra están aquellos que hablan del reino de Dios como presente. En la misma palabra se basan los que dicen que es un evento futuro. En eso, como parece que no se ponían de acuerdo, el hermano dijo: bueno, a las escrituras o con las escrituras se puede apoyar cualquier punto de vista y todo está bien. Y me quedé pensando en esa expresión, tanto que no se me olvida. Ese es un punto peligroso. ¿De verdad la iglesia de Jesucristo puede tomar la forma que quiera? ¿De verdad la iglesia de Jesucristo puede manejar las escrituras como se le antoje? ¿De verdad nosotros podemos hacernos una definición propia de lo que es el cristiano? ¿O existen normas absolutas para definir qué es un cristiano y para definir qué es la iglesia de Jesucristo? Y es aquí donde voy con la palabra que hemos leído. El apóstol Judas escribe este versículo 3 con palabras que urgen, con palabras que se dirigen al corazón de los oyentes, a los creyentes, a los que han creído en Cristo Jesús. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Fíjense bien, no hay muchos modelos de cristianos.
solo hay uno. Y las características del cristiano en el siglo I, por la palabra de Dios, son las mismas del siglo II, y son las mismas del siglo III, y del IV, y del V, y del XXI. Porque los principios nunca cambian. El apóstol Judas, escribiendo a los hermanos, como dice en el versículo 1, les escribe diciendo: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles, dice, ¿cuál es la razón? Dice, porque ustedes y nosotros tenemos algo en común. No es que ustedes pueden ser como ustedes quieran y nosotros como nosotros queramos, y los otros hermanos en Colosas, en Filipos, en Roma, en Corinto, como ellos quieran. No, los hermanos en Corinto, en Roma, en Filipos, en Tesalónica, en Colosas, en Éfeso y aquí tenemos nuestra común salvación. Dicen por ahí que todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Ahora, ese dicho nació en aquella época en que evidentemente los romanos que conquistaron con Alejandro el Grande grandes extensiones de territorio, iban abriendo carreteras. Muchas de las carreteras que los romanos abrieron todavía están en funcionamiento en algunos lugares hasta el día de hoy. Así que ahí nació eso. Pero eso se ha aplicado a algo muy peligroso, que todos los caminos llevan a Dios. Que no importa quién seas tú, mientras creas en Dios, está bien, vas a ser salvo. El absurdo de eso es el ecumenismo. El decirle al musulmán, dame la mano, el decirle al budista, dame la mano, vamos a unirnos en oración, porque tú y yo y nosotros creemos en Dios, y no importa, tú le llamas Buda y tú le llamas Alá, pero todos creemos en Dios, ¿no? No. Tenemos mucho cuidado. Solo hay una iglesia, y solo hay una medida para esta iglesia, y solo hay un modelo de cristiano, y solo hay una norma para ese cristiano, y eso es la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesucristo, esta mañana leímos, dice: si permanecéis en mi palabra, estos principios absolutos, si permaneces en mi palabra, el Señor nunca dijo, no importa que estés equivocado, pero si tienes buenos sentimientos, vas a ganar el cielo. No. Tu salvación depende de tu creencia en la verdad. Así que asegúrate de eso. Por eso dice, la verdad os hará libres. No es el buen sentimiento el que nos va a salvar. Es la verdad. Es la verdad revelada en Cristo Jesús. Por eso no todo cristiano o todo el que se dice cristiano es verdadero cristiano. El verdadero cristiano es aquel que guarda los mandamientos del Señor. A estos es que los que con confianza Judas escribe: hermanos, ustedes y nosotros tenemos una común salvación. Compartimos la misma salvación, porque el que los salvó a ustedes nos salvó a nosotros. Así dice en la salutación: hermanos, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Este es el punto central. El único que te puede salvar es Jesucristo. Eso es la verdad. Por eso la iglesia debe enseñar la verdad. Por eso debes asegurarte que estás en la verdad. No confíes en tus sentimientos, en tus emociones. Hoy se está predicando un cristianismo que apela a las emociones en lugar de a la verdad. Una predicación que está con el propósito de hacerte sentir bien, no de llamarte a las convicciones de la verdad. El cristiano aquí y el cristiano en China y el cristiano en África deben tener la común fe, dice el apóstol.
la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. No podemos ser parte o tener parte con quien confiesa herejías, ¿no? Nuestra común salvación está en Cristo, está en la obra de Cristo, no en nuestro sentido. Por eso asegúrate de esto. Por eso la pregunta no es cómo te sientes, la pregunta qué es lo que crees. Y eso está aquí. Por eso se puede medir, ¿sí? Se puede medir a un cristiano. Si no, entonces está equivocado Juan, que Juan dice probad los espíritus para ver si son de Dios o no son de Dios. Examínalos. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo con probar los espíritus. Hemos dicho en otra ocasión, no como eso que se escucha hoy en muchos círculos, ¿no? Que hablan de super espiritualidad y que dicen, yo veo al diablo y yo veo a los demonios. Eso no se refería al apóstol. Probar los espíritus es, pregúntale qué confiesa. Eso es lo importante, pregúntale qué confiesa. Primera de Juan, capítulo 4, dice, si viene alguien, pero no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué dice ahí? No es de Dios. Este es un examen. La iglesia debe estar probando a los creyentes. A muchos hermanos se le hace tedioso la membresía. Prefieren una iglesia donde no hagan énfasis en la membresía, donde puedas entrar y salir cuando tú quieras. Pero allí entra lo que quiera, cuando quiera y como quiera. En la iglesia verdadera de Jesucristo, no. En la iglesia de Jesucristo te preguntan, ¿qué crees? Y eres parte de la comunidad de fe si confiesas que Jesucristo ha venido en carne. Pero también dice, y cualquiera que no confiesa que Jesucristo no ha venido en carne, ¿qué es lo que dice? Primero de Juan capítulo 4, dijimos, miren el versículo 2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ahora, ahí ustedes no entiendan por espíritu a Gasparines y Bubulubus. No, son personas. Todo aquel, podríamos decir así, todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, dice, es de Dios. Versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. La unidad de la iglesia y la fidelidad del cristiano no está basada en sus sentimientos. No debemos sacrificar la verdad en pro de la unidad, porque muchos hermanos dicen que el hacer tanto énfasis en la doctrina es lo que causa divisiones. No, hermanos. Unidad sin confesión verdadera solo es una utopía. La verdadera unidad del cuerpo de Cristo está en la unidad de la confesión. ¿Qué es lo que dijo Judas? Hermanos, por la común, ya se me olvidó, pero ustedes sí se acuerdan. Judas 3. Por la común salvación. ¿Y eso qué significa? Por esto. Confesamos lo mismo. Eso es la unidad. Por eso, hermanos, nosotros y la iglesia de la Reforma es 100% y debe ser 100% una iglesia confesional, una iglesia con credos, con confesiones, porque allí es donde se cimienta la iglesia. Cualquier grupo que no sea así es un club social. Eso es lo que es. ¿Para qué se reúne la gente? Para pasarla bien, para pasar un momento agradable, para convivir, menos para escuchar la verdad. Hay muchos púlpitos en los cuales ya no se escucha la sana doctrina. Hay muchos púlpitos que han sustituido la sana doctrina por la experiencia del pastor. El pastor se la pasa hablando de su experiencia y el pueblo sin ton ni son diciendo amén, aleluya, gloria a Dios. ¿No es cierto?
Está diciendo por allí alguien, el hermano fulano está en una triste condición de salud. Gloria a Dios, dice otro por allá. A la menor provocación está lanzando un gloria a Dios. Y el pastor habla de su testimonio personal. Hermanos, doy gracias a Dios porque pude viajar a Miami este fin de semana. Y otros dicen amén. ¿Dónde está la verdad? Esa es la iglesia del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos llamó, hermanos, para reunirnos y escuchar buenas anécdotas, agradables anécdotas, hechos chuscos en nuestra vida y reírnos. No, nos ha llamado para instruirnos. Nos ha llamado para enseñarnos la verdad. Nos ha llamado para hacer de nosotros cristianos conforme al corazón de Dios, no tunearnos conforme a nuestros propios deseos. Porque nosotros, si nos dejaran, hermanos, a nosotros quitaríamos lo riguroso de la doctrina cristiana, ¿o no? ¿Sí? Por eso Judas dice, hermanos, por la común salvación. Y luego dice lo siguiente, ¿a qué nos llama Judas? En ese mismo versículo 3, fíjense, me ha sido necesario, basado en esa común fe, me ha sido necesario exhortaos a que contendáis ardientemente por la fe una vez dada a los santos. ¿Cuál es nuestra tarea, hermanos? ¿Cuál es nuestra tarea como creyentes? ¿Venir el domingo a escuchar una bonita plática y algún que otro chiste del pastor? No. Si vamos, hermanos, como los hermanos en la Reforma, si vamos a luchar, ¿qué es lo que quiere decir contender? Si vamos a luchar ardientemente, entiéndase con pasión, por la fe. ¿Qué es lo que quiere decir Judas? Que debemos luchar apasionadamente por la fe. Hay muchas opciones, depende de cómo entienda la palabra fe. Para mucha gente hoy en día, la palabra fe es sinónimo de una bolita que le sube y le baja. ¿Sí? Porque cuando está ante una situación dice, yo tengo mucha fe que el Señor me va a escuchar. Siento algo aquí en mi corazón. Hermanos, yo quiero preguntarles, ¿cuándo el apóstol Pablo dijo, yo estoy seguro que el Señor va a hacer esto porque siento un escalofrío que me sube y me baja? ¿Cuándo dijo el apóstol Pablo eso? ¿Cuándo dijo el apóstol Pedro eso? ¿Cuándo el apóstol Pablo dice, yo creo que el Señor va a hacer tal o cual cosa porque tengo un presentimiento? ¿Cuándo dijo eso el apóstol Pedro? Cuando el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Juan y otros dijeron, el Señor hará, no era una conjetura. No era como aquellos que dicen, esta noche va a llover, me están doliendo las riumas. Eso no es fe. Hebreos 11:1. Dos cosas hay ahí. ¿Qué es la fe? ¿Una suposición? ¿Una conjetura? No. Dos cosas dice ahí. Es pues la fe certeza en primer lugar. Segundo dice convicción. Estas dos cosas. La fe no es, hermanos, un sentimiento. No es adivinar, no es suponer. Y lo triste es que mucha gente hoy en día así vive. Fe es certeza. ¿Y de dónde nace la certeza, hermanos? ¿De dónde? Un ejemplo. Josué envió, bueno, antes de eso, Moisés envió a 12 espías a la tierra de Canaán, ¿se acuerdan? Ahí van los 12 espías. Los 12 vieron lo mismo. Cuando regresaron, 10 de ellos decían, son gigantes, son poderosos, sus ciudades están amuralladas. Y es cierto, la tierra es muy productiva, muy fértil, pero nos van a acabar como langosta. ¿Eso es fe? Hubieron otros que dijeron, vayamos. Dijeron Josué y Caleb, vayamos.
porque el Señor ha dicho. Miren lo que dijeron. No dijeron, puede que sí les ganemos. No. Echémonos un volado y vamos a ver. Nunca dijeron eso. Si Josué y Caleb decían, vamos porque el Señor los entregará en nuestras manos, era por certeza. Ellos sabían quién era Dios. Tenían conocimiento de quién era Dios. No estaban adivinando. Tenían fe. Porque la fe es conocimiento. El problema es que nosotros hemos dejado sin contenido a ese término y le hemos dado otro significado, no el escritural. Hebreos capítulo 11, hay una gran lista de hombres y mujeres que ahí se llaman de fe. Por la fe Abraham, por la fe Gedeón, por la fe Moisés, y así la lista es muy grande. ¿Por qué estos eran hombres de fe? ¿Por qué son llamados hombres de fe? Porque conocían, porque eran hombres que conocían a Dios, y del conocimiento de Dios es donde nace la certeza. La fe no es aquella que decir, sí, yo puedo. La fe no es aquella que dice, sí, yo voy a lograrlo. La fe es aquella que se toma de Dios, que conoce a Dios y que dice, en el nombre de Dios haremos proezas. Porque conoce quién es Dios. Porque el fundamento de esa fe no somos nosotros. El fundamento y la fortaleza de esa fe es Dios. De ahí nace la certeza. De ahí la convicción. Cuando Judas dice entonces a la iglesia y nos exhorta a que luchemos apasionadamente por la fe, nos llama a defender la sana doctrina, a defender la verdad, a guardar la fe, es a guardar ese contenido, esa confesión de la iglesia, porque no puede haber otra confesión para la iglesia de Jesucristo. Hoy en día, hermanos, ha sido triste escuchar a algunas personas, sobre todo porque son presbiterianos y se dicen reformados, que si de ellos fuera, hermanos, borrarían del mapa los credos y las confesiones de la iglesia, y prefieren una iglesia sin credos, sin confesiones, sin una declaración firme de lo que cree. Muchos hoy en día estiman el andar de la iglesia solo en el amor. Por eso no es equivocado decir que la iglesia está caminando hacia la herejía del amor. No, la iglesia es confesional, y dice el apóstol, defiende la fe. Te toca a ti defender la fe, dice, la fe que una vez se nos ha dado. El contenido de la fe cristiana, hermanos, no nos pertenece a nosotros, está aquí. Por eso nuestros hermanos en la Reforma dijeron, nuestra única norma de fe y práctica son las Escrituras. ¿Qué es lo que debemos creer? Está aquí. ¿Qué es lo que debemos hacer? Está aquí. No nos es dado a nosotros ni quitarle ni ponerle, mantener la verdad tal como la hemos recibido. Esa es la tarea nuestra, esa es la tarea de la iglesia reformada, ser una iglesia confesional, ser una iglesia que defienda la verdad una vez dada a los santos, y al hacerlo con pasión. Pero aquí entramos al problema. ¿Cómo vamos a defender lo que no sabemos? Y aquí, hermanos, hemos pecado de indolentes. Y yo quiero preguntarles, no me respondan ahora, ¿cuántos de nosotros leemos fielmente la palabra de Dios? Si la respuesta es no, ¿cómo vamos a defender lo que no conocemos? Cuando los cristianos no saben lo que deben defender, son presa fácil de los falsos maestros. 2. ¿Cuántos de ustedes conocen el credo apostólico? El credo de Nicea, el credo de Atanasio, el de Constantinopla.
¿Cuántos de ustedes tienen en su biblioteca personal el Catecismo Menor de Westminster, el Catecismo Mayor, la Confesión de Fe, los Cánones de Dort, el Catecismo de Heidelberg y la Confesión belga? ¿Cuántos? ¿Cómo vamos a defender lo que no conocemos? Ser cristiano no es venir los domingos y estar un par de horas aquí. El deber nuestro es conocer la verdad, comprender la verdad, y una vez comprendida la verdad, enseñarla y defenderla. Por eso, hermanos, lamento decepcionar a muchos que hubieran querido escuchar sermones entusiastas, sermones motivacionales, sermones divertidos. No sé hacer eso. Mi preocupación es porque conozcan la verdad. Mi preocupación es apuntar a su corazón, pero también a su intelecto. El cristiano debe ser alguien pensante, no un borrego que pueda ser acarreado de aquí para allá, como dice ahí mismo en el libro de Judas, que es llevado por todo viento de doctrina. Qué triste es mirar a un cristiano que si los vientos soplan para allá va. Y que si al ratito los vientos soplan para acá, lo vemos caminar para acá. Hay muchos cristianos turistas en este tiempo, que visitan una iglesia 3 meses, luego están 3 meses en otra iglesia, luego 3 meses en otra iglesia. Ese es un cristiano sin convicción, ese es un cristiano sin conocimiento, ese es un cristiano amante de novedades, que está en ese lugar mientras las cosas le son nuevas, porque al rato le aburren, y se va a buscar, como un cristiano aventurero, va en camino de nuevas aventuras y de nuevas experiencias. La iglesia de Jesucristo no está buscando eso. La iglesia de Jesucristo está buscando alimento sólido, alimento verdadero, conocimiento, convicción, certeza acerca de la verdad. Eso es lo que está buscando, eso es lo que debe buscar, porque eso es lo que dará precisamente la iglesia verdadera. No sé si los jóvenes que están aquí en esta noche están aquí a fuerzas, ¿no? Es decir, el pastor siempre está hablando de esas cosas. Yo quisiera escuchar algo más motivacional, que me diga que yo soy bonito, que sí puedo, que me anime, que me eche porras. Lamento decirte, hermano, yo lo que vengo a decirte es que eres un pecador, que te debes arrepentir. Sí, me ha llamado el Señor, lo siento, a decirte cuáles son tus defectos, a que no te sientas complacido contigo mismo y lo que eres, sino que veas a Cristo, a su palabra, a su verdad, y en ello veas lo que el Señor quiere de ti, y que procedas a eso. Porque tenemos, hermanos, una gran lucha que hacer en esta generación, y enseñarles a nuestros hijos a luchar también de la misma manera. Ustedes y yo fuimos llamados a conocer la verdad, a vivir por la verdad y a luchar por la verdad. Ese es nuestro llamado. Para pasar momentos muy divertidos, hermanos, y muy amenos, hay otros momentos, hay otros lugares. La iglesia del Señor debe ser instruida en la verdad. El apóstol advierte aquí de los falsos maestros. No necesitamos buscarlos, hermanos. Conozco un niño, su mamá nos platicaba esto. A este niño no le gusta el hígado. No sé aquí a cuántos el hígado encebollado y todo eso. Espero no abrirles el apetito. Pero la mamá decía de este niño: nunca le puedo hacer que coma hígado, de ninguna manera. Empanizado, disfrazado ahí con muchas otras cosas, dice, no, este siempre descubre que es hígado. Y no lo hago comer nada de eso. ¿Cuánta alegría daría al Señor que usted no se dejara engañar con las herejías que se las dan empanizadas de versículos bíblicos, con herejías que se las dan ahí, ¿no?, con sabor a verdad, que los falsos maestros tocan su puerta, tocan su televisión, bueno, ahora tocan su internet, ya le están diciendo aquí estoy, y muchos cristianos van tras de esos falsos maestros. ¿Cómo va a tener un gusto entrenado, pero que usted pueda decir eso no es verdad? La única manera es que conozca bien la verdad. Cuando conozca bien la verdad,
entonces descubrirá rápidamente la mentira. Lamentablemente, nosotros no nos cultivamos mucho. Por eso, hermanos, esto es un llamado. En la conclusión de este día que estamos celebrando los 496 años de la Reforma, porque la más grande herencia que recibimos de ese movimiento fue este llamado a contender ardientemente por la fe. ¿Estás listo, hermano? ¿Estás capacitado? ¿O tú eres el que te escondes cuando ves a los testigos? Como un hermano dice, a los fastidios de Jehová. Cuando ves que se acercan, tú le corres, porque no te gusta confrontarlos. ¿No has sido llamado tú a contender ardientemente por la fe? Cuando ves errores dentro de la misma iglesia, ¿no has sido llamado a contender ardientemente por la fe? Tú y yo, hermanos, somos llamados a eso. La responsabilidad de la iglesia es que la fe se preserve tal como la hemos recibido de nuestros padres, tal como la hemos recibido en las Escrituras. Eso requiere entonces, hermanos, que tú y yo seamos lectores asiduos de la palabra, que tú y yo seamos estudiosos de la palabra, que tú y yo seamos edificados en los términos de la palabra. De otra manera, no podremos cumplir la tarea de nuestra vida. Sea pues, hermanos, este recordatorio de la Reforma un llamado a ese compromiso, un llamado a esa batalla, un llamado a contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Aquí no se valen cristianos tuneados. Aquí solo cristianos que tengan como norma para su vida la palabra de Dios. La iglesia debe ser formada por la palabra de Dios. Por eso la constante pregunta es, ¿cómo quiere Dios que seamos? Y seamos como Dios quiere entonces que seamos. La verdad, y solo la verdad, es nuestro principio y es nuestro fin, hermanos. Que el Señor les bendiga y que el Señor fortalezca a esta iglesia y a cada uno en particular para contender por esta fe que nos ha sido dada. Vamos a orar al Señor pidiendo su fortaleza. Amantísimo Señor Jesucristo, hoy en día, si tú vieras, Señor, o si estuvieras entre nosotros, ¿qué dirías? De tantos y tantos grupos, Señor, que dicen somos cristianos, pero con tantos y tantos puntos de vista referentes, Señor, a lo que significa tu voluntad, con tantos y tantos diferentes rasgos, características, que dista de aquello, Señor, que tu palabra nos enseña. Cuántas enseñanzas que distan de la verdad, que se fundamentan más bien en la experiencia de individuos que en la verdad revelada. Hoy en día, Señor, por muchos lugares se predica el evangelio diluido, no el evangelio que confronta al hombre, sino el evangelio que apapacha al hombre, no el evangelio que desafía al hombre, no el evangelio que amonesta al hombre. Hoy se predica un evangelio que consiente al hombre, que le promete prosperidad, que le promete riquezas, pero que nunca lo corrige, que nunca lo amonesta. Hoy se predica un evangelio que permite a los hombres vivir como quieran, hacer como quieran, pues no hay nadie quien les moleste. Y cuando hay alguien que les molesta, que los corrige, se enojan. Señor, enséñanos a ser verdaderamente tu iglesia en este tiempo, en esta generación. Ayúdanos, Señor, a caminar correctamente en tus senderos, a verdaderamente, Señor, entender lo que es un cristiano y a verdaderamente entender lo que debe y es tu iglesia. No a tener nuestra propia definición de iglesia, no a tener nuestra propia definición de cristiano, sino a ir a las Escrituras y de las Escrituras, Señor, tomar
esa norma que tú has establecido. Porque tu palabra, Señor, es para corregir, para amonestar, para instruir, para enseñar, a fin de que el hombre sea y esté completamente preparado para toda buena obra. Danos este sentir, Padre. Ayúdanos a contender ardientemente por la fe. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.